días y que el Señor os bendiga. Estamos a domingo, estamos en nuestra reunión y vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra, que el Espíritu Santo pueda descender en nuestra vida y que el día de hoy este no sea un vídeo más de Iglesia en Casa, sino que sea algo que forma parte de nuestro día a día y sobre todo de nuestra fe. Así que, Señor Padre, te doy las gracias porque yo, mi marido, mi casa, tenemos la oportunidad de servirte, tenemos la oportunidad de entrar ante tu presencia y que tú no nos des la espalda, sino que estás a nuestro lado cubriéndonos, protegiéndonos y guiándonos. Te pido por cada una de las personas que ahora mismo escuchan esta oración, que van a seguir escuchando la palabra, que entres en sus vidas, en sus corazones, sobre todo en sus casas, que los guardes, que los bendigas y que predispongas su corazón para recibir tu palabra. Una palabra que les va a enseñar, una palabra que va a abrir sus vidas, sus corazones y que va a transformar porque va a caer en una tierra fértil. Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar, igual que aquí, en cada hogar, Padre, que te muevas y que nos hables, que llenes nuestras vidas y que cambies nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene una palabra, hoy domingo, una palabra especialmente para nuestro corazón y para nuestro interior. Una palabra que quiere renovar nuestras vidas. Pero para estas fechas muchas personas son muy amables. Son amables con el vecino, son amables con el que sale a la calle. Entre todo el año no se saludan, no están conjuntos, no se hablan, cada uno va por su sitio, cada familiar no se ven. Y cuando llegan estas fechas, comienzan a llamarse, comienzan a ser un poco más amables, comienzan a tener otro tipo de comportamientos. Pero Jesús no nos habla de un comportamiento no solamente para el día de Navidad. Jesús nos habla de un comportamiento general toda nuestra propia vida. De amar al prójimo como a ti mismo. Nos habla Jesús que tenemos que comenzar a hacer así todo el año. No solamente para la fecha de Navidad, que a donde se recuerda que Jesús nació y aunque nosotros sabemos que bíblicamente no sabemos cuándo Jesús nació, pero igual nosotros festejamos este día como que es el nacimiento de Jesucristo. Pero muchos círculos viciosos como ir de compras o gastarse muchas y tantas cantidades de dinero por llegar a ser simpático el día de Nochebuena, el día de Navidad, ser una persona extraordinaria y ser un cambio en nuestro lugar y hacernos sentir en ese momento amable, entre comillas, y ir en ese momento haciendo lo posible. Y vemos que Jesús quiere tocar el día de hoy nuestro corazón. Quiere tocar el día de hoy nuestra vida y nos quiere hacernos sentir que no solamente para estas fechas está extraordinario este momento, sino que es cada momento y cada instante tenemos que tener misericordia. Sabemos que la misericordia Jesús lo tuvo porque Jesús se reunía con aquellas personas que no tenían mucho dinero. Políticamente se podría haber reunido con políticos, con los fariseos, los saduceos, con diferentes sectas donde Jesús podía haber estado, pero él no se reunió con aquellas personas. Ellos seguían la ley, pero en sus corazones estaban lejos de ellas. Pero Jesús no se reunió, sino que se reunió con gente pecadora. Se reunió con aquel leproso, se reunió con aquella persona que no la quería, se reunía con la prostituta, se reunía con aquella persona que sea rechazada por la sociedad, se reunía con aquellos que estaban alrededor que nadie lo quería y nadie daba un duro por ellos. Con eso se reunía Jesús, con ellos hablaba, se comunicaba y era feliz predicando el evangelio. No vino a predicar a los sabios, no vino a predicar a los fariseos y a los saduceos, aunque iba a las sinagogas a decir la palabra real, el significado real que decía la ley.
Porque a veces la ley también puede ser malinterpretada. Y entonces Jesús lo frenteaba a ellos, le hablaba cara a cara y le decía, esto no es así. Se ha cumplido la escritura delante de vuestros ojos. Y ellos a veces no lo veían porque no vivían en la misericordia de Jesús. A veces nosotros tenemos que vivir en esa misericordia. Aunque a veces nos cueste, tenemos que vivir poco a poco viviendo ese comportamiento de Jesús. Jesús tuvo misericordia de cada uno de aquellas personas que estuvo en su alrededor. Y uno de ellos fueron los discípulos. Los discípulos con todo lo que hacían y con todas las barbaridades que hacían, porque los discípulos no eran perfectos. Se equivocaban y decían cada cosa y Jesús tenía misericordia y los escuchaba. En Mateo 9:15, vamos a ver lo que dice. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Dice que hay días cuando el esposo le es quitado y ayunará. Ellos estaban en boda en ese momento. Ellos estaban con Jesús cerca. Ellos estaban con Jesús ahí caminando siempre alrededor de él, viendo los milagros y la misericordia de Jesús en sus corazones. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Para que los fariseos y los saduceos no puedan ver la misericordia de Jesús. Se dejaron llevar por la ira, se dejaron llevar porque en un momento hubo un Salvador y la gente comenzó a seguir a Jesús antes de seguirlos a ellos. ¿Se dejaron llevar por la envidia? ¿Qué se dejaron llevar? ¿Por qué se dejaron llevar los fariseos antes de ellos también comenzar a seguir a Jesús? Porque sabía que Jesús estaba siguiendo la ley. Y aparte hacía milagros y cosas increíbles que en esa sociedad nunca había ocurrido. Algo extraordinario había venido a Jerusalén. Algo extraordinario había venido a Israel. ¿Qué es lo que había venido? La salvación para sus corazones. La salvación para sus vidas. La salvación para sus interiores. La salvación para dentro de sus mismos interiores. Cuando vemos en estas fechas, que es eso extraordinario, que es la fecha de Navidad, que vemos un montón de luces y vemos las tiendas muy bonitas y las panaderías muy decoradas y vemos alrededor que nos gusta salir porque vemos lo Belén y nos gusta salir porque vemos las luces y nos llama y a muchas personas le da nostalgia porque sus familiares están lejos. Pero ¿por qué tiene que suceder esto para llamar a un familiar? ¿Por qué tiene que suceder esto para llamar a un hermano? ¿Por qué tiene que ser en fechas concretas para que nosotros nos sintamos bien? ¿Por qué tenemos que ser feliz Navidad y ese día todo el mundo el teléfono, todo el mundo llamando, se están colapsando las llamadas porque en diferentes países, en diferentes horarios y comienzan en el locutorio, otros llamando por teléfono y no, que no me entra la llamada, que no entra la llamada y llamando desesperadamente al familiar solamente por escuchar su voz? Pero ¿qué pasa los otros días del año? Yo creo que Navidad es todos los días de nuestra vida. Yo creo que Navidad es un encuentro personal con Jesús cada día con nosotros. No es en fecha en concreto. Aunque esta fecha pues la festejamos como el nacimiento de nuestro Salvador. Como el nacimiento de alguien que vino a la tierra a cambiar todo alrededor. Alguien que le enseñó a los fariseos y a los saduceos y a una sociedad que estaba totalmente perdida y estaba viviendo en una ley a saber vivir en misericordia. Porque la ley condenaba. La ley se podía ver a alguna prostituta en la calle, a una mujer que había cometido adulterio, le tiraban piedras y a un hombre estaba leproso, lo rechazaban, a un cobrador de impuesto.
Lo hablaban como un traicionero porque traicionaba a lo que eran de su misma raza. Entonces, ¿cómo? Jesús tenía que cambiar todo un sistema que ya estaba infectado. Y no fue metiéndose a la política porque a Jesús se le ofrecieron meterse. No era por meterse a la política. Jesús podía haber tenido el dinero y podía haber tenido la influencia porque en ese lugar Jesús influenció a las multitudes. Dice que las multitudes lo perseguían a Jesús. Lo perseguían para escuchar la palabra. Lo perseguían porque lo que decía él era algo extraordinario, porque nunca se había escuchado. Nunca se había escuchado de que un Salvador iba a venir, pero siempre se había escuchado que iba a venir un Salvador, pero que iba a venir con grandes cantidades de dinero, que iba a hacer algo extraordinario, que iba a descender, pero no se iba escuchado. Un pobre que había nacido de un lugar humilde, un carpintero. ¿Quién es este? Es hijo del carpintero. Así conocían a Jesús. No lo reconocían como el Hijo de Dios. Si leímos el mismo Mateo 9, del 10 al 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vemos que Jesús se reunía con publicanos, pecadores. Para él esto era lo más normal y lo más lógico. Reunirse con los que tenían dinero no era normal y no era lógico. Reunirse con las personas que no tenían necesidad no era normal y no era lógico. Él vino a cumplir un propósito. Si veía que tenía una fecha de muerte, ella vino con esa fecha. Él nació sabiendo que iba a morir. No, él ya sabía que le quedaba poco, por eso era la desesperación de predicar el Evangelio, por eso la desesperación de subirse a la barca, por eso la desesperación de ir a coger a los discípulos. Esa es la desesperación que tenía Jesús, porque tenía poco tiempo para predicar el Evangelio. Pero en ese poco tiempo impactó. Y no impactó como los grandes políticos que se ponen a ofrecer cosas y se ponen a bajar el cielo a la gente. No, si tú me tiras votaciones a mí, yo te haré y te pondré en un lugar mejor. Te pondré en un lugar donde puedas trabajar para el Estado. No le ofreció nada de esto a los discípulos. Lo que le ofreció realmente a los discípulos. ¿Sí sabe qué le ofreció Jesús a los discípulos? Si recordamos, Jesús le dijo, ¿qué le ofreció? Que iban a ser perseguidos, que iban a pasar dolencias, que iban a pasar problemas, que lo iba a mandar en medio de lobos. Jesús no le ofreció nada más que eso, pero también le ofreció la vida eterna. El que llega al propósito tiene vida eterna. Jesús habló con ellos, los preparó y los envió. Jesús, su corazón se llenó tanto de misericordia de un mundo que estaba totalmente destruido. No es la Jerusalén que vemos ahora. No es lo mismo. En ese tiempo era un tiempo de pobreza donde los que eran ricos tenían más ahora de los que tienen un montón de dinero. Los que tenían que traer la palabra, los que tenían que ofrecer la ley, los que tenían que ofrecer la salvación, no le estaban ofreciendo. Lo que hacían era llenarse los bolsillos, hacer delante, entre comillas, con trajes blancos, enseñándole a la gente que ellos vivían en misericordia, que se ponían a orar y a gritar y a gritar y a gritar, mientras ellos vivían con vestiduras blancas. Jesús no. El Hijo del Hombre no tiene a dónde rescotar la cabeza. No ofreció nada.
pero ofreció algo original, que fue su amor, su entrega a una humanidad que no se lo merecía. A veces nosotros ese amor no nos lo merecemos, pero ese amor llega a nuestra propia vida y llega para restaurar nuestro corazón y restaurar nuestras vidas y restaurar nuestro interior y restaurar lo más increíble. Si nos vamos a Efesios 4, nos vamos a Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuchar lo que dice, nos amó, misericordia, y nos ofrece la salvación como algo extraordinario, un regalo. Y es mejor que el regalo que podemos encontrar bajo del árbol el día 25 que nos levantamos y podemos encontrar ese regalo tan extraordinario que estamos esperando desesperadamente. Es mejor todavía. Nos ofrece la salvación, nos ofrece esperanza en un mundo que no tiene esperanza, en un mundo que trae preocupaciones, en un mundo que trae dolores de cabeza, en un mundo que trae un montón de cosas malas. Nos ofrece un regalo. Y el regalo es de la salvación. Algo totalmente gratuito. Que a veces nosotros no nos lo merecemos. Pero Él nos ve con otros ojos y nos ve con un propósito. Y nos ve con algo eterno. Nos ve con un cariño extraordinario. Vemos como Jesús le ofrece a todo el mundo y a los pecadores les ofrece la salvación. A los pecadores les ofrece un gran amor. A los pecadores les ofrece algo extraordinario. Y los fariseos estaban ahí, los saduceos estaban en ese lugar. Y solamente lo que querían era criticar a Jesús, que hacía milagro en el día de reposo, que los discípulos comían con las manos sucias, que aquel lo sanó. ¿Y por qué tuvo que sanarlo? Si ese día no había que trabajar. Se preocupaban de estas cosas y no se preocupaba de lo que estaba ocurriendo en la atmósfera, no se preocupaba de lo que estaba ocurriendo alrededor, que en ese lugar una estrella estaba brillando extraordinariamente, que una luz había llenado a Jerusalén y a todos los pueblos de alrededor, que se había corrido la voz que el Hijo de Dios había descendido y que estaba haciendo milagros. No lo habían entendido. Caminó Jesús sobre Jerusalén, era despreciado, fue despreciado hasta el día de su muerte, y Él viviendo en misericordia. Dice que hasta el último momento Jesús se postró y se puso de rodillas porque comenzó a recibir toda la desesperación que tenía la humanidad. Pero sabía Jesús que tenía que pasar por ese momento. Sabía que tenía que ser entregado y traicionado. Pero Jesús estuvo en ese lugar firme. No negó, ni se rindió, sino que asumió el pecado y la culpa de la humanidad, para que tú el día de hoy, yo y todo lo que estamos en este alrededor podamos ser libres y podamos gozar y podamos ver estas luces de Navidad que la ponen en todo alrededor, y cada vez que vamos unas luces o cada vez que vemos una casa alumbrada y cada vez que vemos y recordemos qué realmente hizo Jesús para nuestras vidas, qué es lo que realmente hizo Jesús para nuestro corazón, qué realmente hizo Jesús para nuestro propio interior. El día de hoy te digo con esto, que el día que te levantes por la mañana y mira a tu alrededor y pongas a ver alrededor tuyo, que sepas que tienes un regalo,
especialmente para ti, para que tú lo puedas abrir. Y ese regalo es de la salvación para ti, para tu alrededor y para tu familia. Así que, Señor Padre Celestial, venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia, venimos delante de tu unción, entregándote este día domingo para que la presencia de Dios descienda, para que la presencia de Dios caiga en este lugar y en los hogares que están. Todo esto te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Miguel, por la palabra que has traído. Es una palabra que habla de cosas que vivimos cada uno de nosotros. Y quería anunciaros que este viernes, día 15, el siguiente viernes, día 22, y el otro día, viernes 29, son los 3 últimos viernes del año. Y vamos a tener a las 6 de la tarde estudio bíblico. Será un estudio bíblico que se estrene a las 6 de la tarde estos 3 últimos viernes. Vamos a estar hablando de temas de lo que ahora nos pertoca, de la Navidad, qué es la Navidad, de dónde viene la Navidad, por qué nosotros podemos celebrar o no podemos celebrar la Navidad. Vamos a hablar todo lo relacionado con Jesús, con María, con lo que ahora nos toca para poder entender bien, porque hay cosas que a veces hacemos sin saber por qué las hacemos. Así que os invitamos a que estos 3 viernes a las 6 de la tarde pongáis las alarmas, sonará en YouTube la publicación del estudio bíblico y esperamos y deseamos que sea de vuestro agrado. Que el Señor os bendiga.